Vamos a dar ya paso a la segunda mesa, que se celebra bajo el título «Cómo alinear la adquisición de medicamentos biosimilares con la política farmacéutica». Excusa su asistencia en calidad de moderador don José Soto por motivos de salud y va a actuar como moderadora doña Encarnación Cruz, directora general de Biosim. Participan en esta mesa don Pedro Irigoyen, la doctora Olga Delgado y el doctor Javier García Alegría. ¿Se oye ahora? Sí, ¿verdad? Bueno, pues buenas tardes a todos. No soy Pepe Soto, lo siento. Soy la sorpresa de después del café. Hemos tenido un problema sobrevenido, además de última hora. Me ha autorizado Pepe que os diga que es que ha dado positivo en COVID. Está estupendamente, pero no puede acompañarnos en este momento y por eso ha sido todo un poco precipitado. Con lo cual intentaré estar a su altura, aunque eso es muy difícil, dado la facilidad de palabra de nuestro compañero el doctor Soto. Bien, a lo largo de esta mañana hemos estado viendo en la mesa diferentes propuestas que intentan, de alguna forma, mejorar la utilización de medicamentos biosimilares. Y, además, en esa línea van muchas de las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales que luego se plasman en las políticas farmacéuticas o sanitarias que también hemos visto esta mañana. Sin embargo, quizás esas políticas que definen también cuáles son las líneas maestras no han llegado a calar de forma precisa en lo que son los procedimientos de administración, de adquisición de medicamentos. Y estos procedimientos se siguen haciendo quizás de una forma separada de los objetivos de las políticas. En muchas ocasiones nos encontramos con procedimientos de adquisición con unas líneas generales que van en dirección contraria a lo que podríamos esperar como una política de promoción. Procedimientos de adquisición en los que no se incorporan peticiones, necesidades de profesionales, de pacientes. No se avanza en promover la innovación incremental y añadir estos aspectos adicionales al precio. Quizás no consigan el objetivo buscado de promover la utilización de medicamentos. Es más, en algunos casos lo que nos podemos encontrar es que ante sistemas demasiado rígidos, los clínicos, los prescriptores, huyan hacia otras moléculas en las cuales, pues quizás los requisitos sean más laxos. Es, por lo tanto, que yo creo que merece la pena hacer una revisión profunda de cómo alinear estas políticas de adquisición con las necesidades tanto del país, de la Administración, como de los profesionales sanitarios, que son en última instancia los que van a utilizar esos medicamentos, con las necesidades de gestión que hay en los servicios de salud, que también ven en un momento dado que entran un número importante de medicamentos biosimilares y tienen que lidiar si 1, 5 o ninguno de algunos casos, y sobre todo también con las necesidades de los pacientes. Y yo creo que en esta mesa hemos querido mostrar esas distintas visiones. Por un lado, don Pedro Irigoyen, que es director general de Gestión Económica y Farmacia de la Comunidad de Madrid, que nos va a exponer un poco la situación de la Comunidad de Madrid en este y otros aspectos. Por otro lado, la doctora Olga Delgado, presidenta de la Sociedad Española de Farmacéuticos de Hospital, que en el día a día no solamente es presidenta de la sociedad, sino que en el día a día lucha con estos temas, o al menos los tiene encima de la mesa. Y, por último, el doctor Javier López Alegría, que es vicepresidente de FACME y que además nos va a aportar la visión como clínico de cómo cree él que tendríamos que abordar todos estos aspectos para conseguir el éxito. Y, sin más, tiene la palabra don Pedro Irigoyen. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Encarna. Es un placer estar aquí contigo, como siempre, y con todos ustedes. Bien. Sin más dilación, paso a exponer la presentación que traigo. Intentaré no dilatarme mucho. Voy a hacer referencia a cuál es el entorno en el que se enfrenta la Comunidad de Madrid, cuál es el entorno en el que nos encontramos los que tenemos la gestión pública y fundamentalmente con datos y cómo han impactado los biosimilares y cómo pueden seguir impactando a futuro. Antes de nada, fíjense ustedes ahí cuál ha sido la evolución del gasto farmacéutico desde que se asumió la competencia por parte de la Comunidad de Madrid en sanidad.
tenemos dos curvas, uno es la receta y otro es el hospital, y pasamos en la receta concretamente de 972 millones de euros a 1.467. Esto es gasto real. Y en lo que se refiere a gasto en farmacia hospitalaria y productos sanitarios pasamos de 371 millones a 1.222 millones. A mí me gusta mucho utilizar como año base cero el 2004 porque precisamente puede ver cómo se produce esa evolución. Fíjense ustedes que ahí ven un pico en el hospital, en el gasto en hospital, que evidentemente, ya lo están intuiendo ustedes, se refiere al gasto en hepatitis, ¿no? Cómo impactó en las cuentas públicas el gasto en la hepatitis. Y sin embargo, en receta vemos cómo ahí se empieza a ver que en los años 2011, cuando se empiezan a aplicar los reales decretos, baja lo que es el gasto en receta. Por tanto, de aquí se extrae una conclusión inmediata. ¿Dónde hay que actuar? Pues evidentemente ahora en este preciso momento tenemos que actuar en lo que sería el gasto en hospitales, en gasto en farmacia hospitalaria, donde indudablemente los biosimilares tienen muchísimo papel. Ya que estamos en sede legislativa, yo no puedo nunca evitar poner esta diapositiva, ¿no? Porque no olvidemos que el sistema de financiación autonómica es lo que determina el dinero que va a la sanidad. Todas las comunidades, de cualquier color que sea, compartimos una idea, y es que estamos infrafinanciados, y efectivamente estamos infrafinanciados. Y además la Comunidad de Madrid tiene un sistema de financiación que hace que tenga que aportar al Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales 4.343 millones de euros. El segundo es Cataluña, con 1.400 millones de euros, ¿no? Simple y llanamente el dato que lo vean, evidentemente con estos 4.300 a la Comunidad de Madrid le haría muchísimo pie realizar actuaciones, pero todos los ciudadanos madrileños estamos orgullosos de contribuir a la solidaridad de España, ¿no? Pasando ya a ver datos más concretos, vemos que el gasto farmacéutico, me voy a centrar fundamentalmente en el gasto farmacéutico. El gasto farmacéutico medio per cápita en el año 2021 eran 143 euros, mientras que el promedio de España es 166 euros. Por tanto, en este sentido, la Comunidad de Madrid está bastante bien situado. Debemos de tener en cuenta también que el presupuesto de la Comunidad de Madrid, presupuesto que no gasto real, está en torno a 8.000 y pico millones de euros, es decir, en el ámbito del presupuesto es un tercio del presupuesto. En el ámbito del gasto real lo subimos, es más del 40%, ¿no? Y el gasto en medicamentos, en productos farmacéuticos, productos sanitarios, estamos en el 14%. El presupuesto de la Comunidad de Madrid, gasto real, son 21.000 millones de euros, y el gasto en farmacia y productos sanitarios estamos hablando de 2.800 millones de euros, tal y como lo están viendo ustedes en esa presentación, que está estructurado en función del tipo de hospitales, o si es receta, compra directa. Estos son, digamos, el marco en el cual nos movemos las comunidades autónomas, ¿no? Los datos que les he dado son datos de 2021, pero, sin embargo, actualmente, como consecuencia de la situación post-COVID y de la carga asistencial, estamos teniendo crecimientos en el gasto farmacéutico en torno al 10 al 11%, que lisa y llanamente es inasumible. Ese es, por tanto, insisto, el entorno general. Ahora vamos a ir al entorno particular y concretamente a lo que serían los biosimilares. Miren ustedes, en esta diapositiva, que es muy curioso y está estructurado por hospitales, y podemos ver cuál es el grado de penetración de cada uno de ellos, tenemos que hablamos de número de pacientes. Número de pacientes NAIS, número de pacientes nuevos que entran, el 99% ya son usuarios de los biosimilares, las 3 moléculas que tienen ustedes ahí arriba. El 99% ya lo usan. Y el total de los pacientes es el 66,28. Esto quiere decir que si el resto, el 44% que faltan, utilizasen los biosimilares, tendríamos un ahorro potencial de 22 millones de euros, ¿no? Esto ya nos empieza a dar una situación en cuanto a pacientes y de cómo pueden ser los datos y cómo puede impactar en los presupuestos de la Comunidad de Madrid el mayor grado de penetración. También llama la atención, si conocen ustedes la tipología de los hospitales, llama la atención el grado de penetración que tiene por hospitales. Esta diapositiva está referida al 2021, pero, por ejemplo, el 12 de octubre ahora mismo tiene un grado de penetración del 80%, pero vemos que hay hospitales que tienen posibilidad de mayor grado de penetración. Y lo que decía anteriormente Encarna, la importancia de que los gestores, la importancia de los gerentes, la importancia de los clínicos
vean estos datos, cómo pueden impactar y que participen en la implantación o en la mayor penetración de los biosimilares. La Comunidad de Madrid lleva realizando una promoción del medicamento biosimilar desde hace tiempo. Ya en el año 2020 teníamos un plan estratégico y el punto A1 era promoción de medicamentos biosimilares. Por tanto, ya teníamos conocimiento de la necesidad de avanzar en la penetración, en incrementar la penetración de los biosimilares. La gráfica que tienen ahí, estamos hablando en este caso de importes de adquisición. Fíjense ese 44%, ¿qué es? Ese 64% son los biológicos no biosimilares. Hablamos en importes, en adquisición. Y fíjense ustedes que esa rayita pequeñita que hay ahí en color gris, que casi no se ve, se trata de los biológicos biosimilares. ¿Tenemos recorrido? Evidentemente, todos deducimos que sí tenemos recorrido para mejorar en el grado de penetración de los biosimilares. También resulta bastante interesante esta diapositiva. Fíjense ustedes lo que pongo ahí. Los biosimilares suponen únicamente el 3,25% del gasto en farmacia hospitalaria. El 3,25%. Sin embargo, si los 39,67 millones de importe facturado en 2021 de biosimilares se hubiesen comprado a precio medio de sus medicamentos de referencia, nos habríamos gastado casi 50 millones de euros más en 2021, ¿no? Por tanto, los datos son palmarios. Esto no es susceptible de discusión, es empíricamente comprobado. También resulta bastante interesante esta diapositiva. Lo que está metido en el cuadrado, hablamos ahí de acuerdos marcos de biosimilares, que era también lo que decía Encarna, la importancia de hacer acuerdos marcos. Bien, pues nuestros acuerdos marcos en biosimilares ha supuesto 75 millones de euros, casi 76 millones. El ahorro en compras en la Comunidad de Madrid en 2021 fue de 116 millones con 4, ¿no? 116 millones de euros, de los cuales el 65% era biosimilares, 75 millones de euros. Miren ustedes, para que lo entiendan, se ha criticado muchas veces que si la Comunidad de Madrid se ha gastado mucho dinero en el Cendal. El Cendal costó 170 millones de euros. Quiere decir que el ahorro en 2021 más un poquito más de ahorro en 2020 pagó el Cendal. Y de esos el 65%, 75 millones biosimilares. O lo que es lo mismo, prácticamente el Cendal se pudo financiar con el 50%, en su 50%. Evidentemente esto no es así, ¿no? Esto lo utilizamos como términos comparativos. No es que se hubiera derivado el dinero del ahorro de los biosimilares al Cendal, ¿no? Pero son términos de comparación. Los americanos lo hacen muy bien. Dicen, ¿cuánta antigüedad tiene la Tierra? Pues mire usted, 20.000 millones de años. Pues ¿y eso qué es? No, pues mire, si la Tierra tuviera un año de vida, el ser humano habría aparecido el 31 de diciembre a las 8 de la tarde, ¿no? Pues es un medio de comparación. Ya tenemos en nuestras cabezas esas cifras, pues ya tenemos un medio de comparar. Pero es sumamente llamativo estos datos que quería compartir con todos ustedes. En la Comunidad de Madrid en el año 2021 se han tratado más de 15.000 pacientes con biosimilares en el Servicio Madrileño de Salud. Otro dato que también es importante tener en cuenta. Bien, se ha hablado del entorno económico general, les he dado datos particulares de los biosimilares y ¿qué vamos a futuro? Bien, a futuro, la Comunidad de Madrid, entre los proyectos orientados a la eficacia y a la eficiencia en la uso del medicamento y contención del gasto público, tenemos un plan de fomento de biosimilares en los hospitales del SESMAS. También tenemos otros aspectos, como por ejemplo un plan de compra centralizada. En la Comunidad de Madrid queremos centralizar la compra a través de acuerdos marcos. ¿Qué compra? Pues una gran compra, creación de un observatorio de farmaconomía o la creación de la Comisión Regional de Farmacia, que era una de las indicaciones que había dado la AIREF en su Spending Review del año, si mal no recuerdo, 2018-2020, ¿no? Dentro de las actuaciones que hemos realizado en el primer semestre, les quiero destacar fundamentalmente dos, que es el despliegue del fomento de biosimilares en el ámbito de la política que ya teníamos diseñado a través de los hospitales, y quiero destacar que en los próximos días vamos a firmar un convenio con Biosim, cuyo objetivo es precisamente incrementar el grado de penetración de los biosimilares, haciendo partícipes a los profesionales, a los médicos, a todas las personas, a los prescriptores que tengan algo que participar al respecto. Muy brevemente, ya con este termino, Encarna,
Ahí lo tiene. El objeto del presente convenio es regular la colaboración entre Biosin y el SERMAS con el fin de promover el desarrollo a través de ganancias compartidas, ¿no? Y en una de las cláusulas se establece en el convenio similar, en el ámbito hospitalario, pues Biosin colabora en la formación, en la asesoría y en la evaluación de resultados, pero no olvidamos el ámbito extrahospitalario, si bien es verdad que el mayor impacto en lo inmediato es el ámbito hospitalario y lo mediato el ámbito extrahospitalario, como es la conformación de un grupo de expertos de atención primaria o contribuir en la redacción de los informes que en su caso procedan. Bien, espero no haberme extendido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pedro. Yo creo que ha sido una excelente presentación donde has condensado muchos datos y mucha información que seguramente luego nos puede llevar a que hagamos algunas preguntas muy interesantes. Tiene ahora la palabra la doctora Olga Delgado. Muchas gracias, Olga. Adelante. Nada, buenos días. Es un placer estar aquí. Gracias, Encarna, por invitarnos y por organizar esta jornada, porque me parece que está dando una visión realmente de todos, ¿no?, sobre este tema, que sinceramente parece el día de la marmota, porque es que llevamos hablando de biosimilares desde hace 15 años y parece que no se acaba de encontrar la palanca de cambio definitiva. Yo creo que vamos poco a poco, pero quizá un resorte que salte en algún momento que nos permita gestionar las cosas de otra manera facilitaría mucho la incorporación de biosimilares. Yo creo que hay una madurez regulatoria que se ha comentado por Dolors al principio, por Dolors Montserrat, impresionante, que fue liderada por la EMA. Esto no se puede olvidar y lo llevamos en orgullo. O sea, la regulación de biosimilares surge en Europa y se consolida en Europa y se copia por otras agencias reguladoras a nivel mundial. No ha habido ningún fallo en el desarrollo de biosimilares. Esto ha sucedido así. No ha habido ningún error. Podía haber sido de otra forma, pero hemos tenido la suerte de que son unas moléculas que en este momento tienen una madurez regulatoria consolidada, tienen una madurez clínica evaluada y, como se ha dicho también antes, ya con experiencia, llevamos 15 años utilizándolos, y una madurez económica impresionante. Vemos las bajadas de precio que nos proporcionan los biosimilares cuando se incorporan al hospital, no solamente de la molécula de la que estamos hablando, sino del original y de todo el conjunto. Cuando se presenta un biosimilar de un anti-TNF, se produce una bajada de todo el grupo porque compiten para una patología determinada. Yo creo que en el ámbito de la gestión de biosimilares yo distingo varios apartados. Una cosa es el paciente agudo de tratamiento hospitalario y otra cosa es el paciente crónico de tratamiento de prescripción a largo plazo, de prescripción médica en receta, ¿no? Yo creo que esto da un ámbito distinto. O sea, una cosa es el paciente agudo, otra el paciente crónico y otra el paciente que se prescribe en receta, porque ahora se está monitorizando, esto empieza a tener mucha importancia, que son biosimilares de enoxaparina, insulina. Esto es otro entorno, otras herramientas de gestión distintas. Y después hay una diferencia clara entre paciente naïf y paciente pretratado. O sea, yo creo que todo esto, también tenemos ya madurez en switch, pero estos conceptos requieren una actuación fehaciente por parte del prescriptor. Y esto hace que el tratamiento y la gestión en cada uno de estos momentos sea totalmente distinta. Casi me interesa más el proceso de utilización de los biosimilares que el proceso de compra. El proceso de compra, lógicamente, se tiene que ajustar a la Ley de Contratos del Sector Público. La Ley del Contrato del Sector Público casa de una manera encorsetada con la compra de medicamentos. Continuamente nos encontramos con reajustes que tenemos que hacer y, como la ley no permite el reajuste, pues nos reajustamos nosotros. Y tenemos que interpretarla, tenemos que tratarla con cariño y, sobre todo, verla como una oportunidad y ver qué posibilidades nos da de gestionar las compras. Lo que está claro es que no paran de producirse circunstancias en la compra de medicamentos que no casan bien con la compra a través de un procedimiento que es lento, es complejo y en medicamentos de nueva incorporación es muy complicado aportarlo, pero en la compra de biosimilares tiene características muy peculiares, y es que tenemos que tener un marco de flexibilidad importante, tenemos que
tender a una homologación de proveedores, porque un marco muy encorsetado en compras y, sobre todo, en adjudicaciones de acuerdos marco, adjudicaciones de contratos, esto conlleva a una estrechez de gestión que luego no nos permite gestionar la clínica, porque esto se contradice pues con una ley que no nos permite hacer el cambio de moléculas dentro de moléculas biológicas. Entonces, esto llega un momento en que no es posible casarlo. Entonces, hay que tratarlo con flexibilidad, hay que llevar acuerdos que nos permitan llevarlos a la práctica y no ser prisioneros de unas decisiones que luego no se pueden llevar a cabo y que los tienes que tratar fuera de ese acuerdo, ¿no? Entonces, yo creo que esto es algo que hemos visto. Hemos visto que se presentan a concurso o que no se presentan determinados proveedores o que se presentan a un precio superior al precio de licitación, con lo cual luego no se pueden comprar, y luego tienes pacientes que tienen un histórico con este tratamiento y tienes que o bien gestionar con los médicos qué hacer, porque no es una gestión que podamos hacer desde farmacia ni desde la Administración, desde el punto de vista legal, o bien llegar a procesos de compra que no se están ajustando a lo que se debe, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto hay que verlo, nos tenemos que adaptar y conocer y ver las posibilidades que te da la ley de contratos para hacerlo de una manera flexible y, sobre todo, realista y abordarlo, ¿no? De todas maneras, pienso que hay aspectos más allá que hay que tener en cuenta y es, también se ha dicho, la densidad de prescripción por población o por patología no es la misma por distintas comunidades. Yo creo que no responde a una incidencia, a una prevalencia de la enfermedad. Yo creo que hay hábitos de prescripción distintos en distintas zonas, quizá también en ámbitos más rurales o menos o más urbanos, o que tengan más acceso a la medicina especializada. Esto es una cosa, pero si no tratamos todo el tema de biosimilares, el biosimilar no compite con el original. El biosimilar compite con todas las moléculas biológicas para tratar esta patología. Si en el abordaje no somos capaces, tanto de compras como de gestión clínica, de ver todo el tratamiento del paciente y abordarlo de una manera conjunta, no estaremos haciendo los deberes correctamente. No porque haya derivación hacia otra molécula, sino porque realmente la gestión requiere tener una visión global. Por otra parte, no acaban de llegar, las políticas de biosimilares no acaban de llegar plenamente a la incorporación clínica. Hay campos que sí, paciente agudo de tratamiento hospitalario, no hay problema, o sea, se incorporan en campos como la oncología o la hematología sin ningún problema, pero lo que está sujeto a cambio de paciente requiere un compromiso de los clínicos y una motivación, no solo un compromiso, sino una motivación, que pueden ser incentivos, puede ser, o que pueden ser de otro tipo, pero yo creo que hay otras cartas encima de la mesa con las que hay que jugar. Y, finalmente, pues yo creo que el papel del paciente es importante aquí, sobre todo porque son pacientes que conocen su tratamiento y que, en muchos casos, pues tienen una opinión y una voz que dar en esto, ¿no? Entonces, yo creo que quizá el mensaje final es: todo está muy consolidado, tenemos datos muy sólidos, pero también tenemos datos muy sólidos de que no se acaba de incorporar de una manera muy activa. Y yo creo que sí que hay un papel de todos, ¿no? De hacer políticas que permitan una gestión más eficiente en el tema de los biosimilares y, bueno, quizás ser más participativo y, desde luego, pues dar más información, no ya de lo que son los biosimilares, que es muy conocido, pero sí de costes de manera muy directa, pues a los profesionales y, ¿por qué no, a los pacientes? Creo que no se desea, pero en nuestras culturas esto es algo que se participa, ¿no? Y no hay ningún problema. Quizá esas serían mis reflexiones. Muchas gracias, Olga. Creo que has dado una visión muy real de lo que os enfrentáis día a día y de las incidencias y las posibles soluciones, a lo mejor, que están encima de la mesa y que tenemos que ver cómo jugamos con ellas. Y, por último, el doctor Javier García Alegría creo que nos va a dar una visión de cómo la incorporación de profesionales dentro del ámbito de la adquisición de medicamentos puede, de alguna forma, también ser una palanca, esa palanca de cambio que nos pedía Olga.
Buenos días. En primer lugar, decir que es un doble honor. Primero, representar a la Federación de Asociaciones Científico-Médicas y, en segundo lugar, hacerlo en este sitio que tiene tanto simbolismo para todos los españoles. Debo aclarar, para disipar cualquier duda, mi puesto de responsabilidad es jefe de servicio de medicina interna en el Hospital Público Costa del Sol en Marbella. Y lo revisé para poder comentarlo. En nuestro hospital la penetración de biosimilares en 2021 fue del 83,4% el año pasado, pero debo decir, porque lo he aprendido esta mañana, que no hemos sido muy hábiles negociando las ganancias compartidas. Esto ya lo he aprendido y el lunes, cuando llegue, lo hablaré con la jefa de farmacia. Pero en realidad vengo como representante de FACME. ¿Qué es FACME? Bueno, la FACME, la Federación, representa a todas las sociedades científicas españolas que voluntariamente se han agrupado para participar, influir y también mejorar el sistema sanitario, y que son todas las especialidades médicas oficialmente reconocidas en nuestro país. Debo decir que no tengo ningún conflicto de intereses para hacer mi presentación, que actúo, por tanto, como portavoz de FACME, no tanto a título personal, y que mi presentación va a estar basada en los documentos de posicionamiento que en su día hizo la propia Federación, algunos documentos que han publicado algunas de las sociedades científicas que son miembros de nuestra federación, que han estado más involucradas en el uso de biosimilares, y también la declaración conjunta que se hizo en la Universidad Méndez Pelayo de pacientes y médicos, médicos y pacientes. Los documentos de posicionamiento están representadas varias sociedades: reumatología, hematología, farmacología clínica, oncología, endocrinología y patología digestiva, y no les voy a revisar todos, pero hay aspectos de reflexión compartida. Y, por otra parte, en los posicionamientos de sociedades y pacientes, en la reunión estaba el foro de pacientes, estaba también la alianza, estaba la plataforma de representación de pacientes, porque la perspectiva del paciente nos parece crucial en este aspecto. Unas declaraciones iniciales que resumen la posición de FACME respecto a biosimilares. Nos parece un avance crucial en la disponibilidad de tratamientos. Estamos de acuerdo. También en los criterios de rigor que utiliza la Agencia Europea de Medicamentos para la aprobación de estos fármacos. Esto no hay, que sin duda contribuyen a la sostenibilidad del sistema sanitario y a la liberalización del mercado, y que hay numerosos campos de aplicación que ustedes conocen mejor que yo casi. Pero debo señalar algunos aspectos de mejora. El primero, no nos parece muy acertado siempre poner de la mano a los biosimilares y a los genéricos. Nos parece un error de comunicación que es confundente. Es confundente para los clínicos porque no tienen nada que ver. No tiene nada que ver en la estructura, en el peso molecular, en la producción, en la caracterización, en la estabilidad o en la inmunogenicidad. No son iguales. Y, por tanto, ir en un documento conjunto para favorecer el uso de ambos nos parece que no es muy acertado. En segundo lugar, también sabemos que el desarrollo de un fármaco innovador y de un biosimilar difiere un poco. Hay más insistencia en la innovación en aspectos clínicos y de seguridad, y hay un peso un poco mayor en aspectos analíticos y no clínicos en el desarrollo de biosimilar. En realidad, el biosimilar, la molécula original pierde la patente, lo que es la molécula, pero no pierde la patente lo que es la tecnología para desarrollarla, y por eso es por lo que se desarrollan los biosimilares. Segundo lugar, creemos que se ha dado un excesivo foco a los aspectos administrativos, económicos fríos. Me explico, porque esto lo deben entender los clínicos. Cambiar los comportamientos clínicos
no es sencillo. Bueno, en realidad cambiar los comportamientos humanos, pero cuando hay un fármaco innovador, hay lo que se llaman los adaptadores rápidos, los innovadores, pero para esto se requiere una cultura profesional, y para eso necesitamos liderazgo profesional. En segundo lugar, siempre los clínicos hemos estado presididos por el principio de prudencia, porque biosimilar y también es parecido, pero no es igual. Este aspecto también hay que aclararlo y lo tienen que entender los pacientes y lo tienen que entender los médicos, porque pequeños cambios pueden influir en la inmunogenicidad. Algo que nos parece crucial es la necesidad obvia de trazabilidad de fármaco, porque estos fármacos hay que indicarlos por marca. Y también, y para eso es crucial la relación médico-enfermo, tratar de evitar el efecto nocebo. Es la antítesis del placebo. Sería la atribución por parte del paciente de algunos supuestos efectos secundarios que no son tales por el hecho de haberle cambiado de una molécula original a un biosimilar. Y para esto es muy importante la relación médico-enfermo. Obviamente, las autoridades sanitarias, y bueno, ha habido una representación en las mesas, tienen que incentivar las políticas de incorporación, pero respetar los criterios técnicos y legales, incluida la prescripción obligada por marca comercial y los requerimientos de farmacovigilancia. También haré un apunte de esto porque tenemos una fragilidad en sistemas de información de seguimiento de pacientes en la mayoría de los servicios de salud de nuestro país en el año 2022. Debe quedar claro, y lo ha comentado Olga Delgado, que las decisiones y regulaciones de medicamentos no regulan la práctica médica. La práctica médica se regula por otras leyes. Y, por otra parte, a las comisiones de farmacia, que tienen un papel fundamental en la incorporación de fármacos, en la diseminación, en la incorporación de los clínicos a las decisiones de uso de biosimilares, no les está atribuida la facultad de prescribir individualmente a un paciente. Y este aspecto, porque luego hablaremos de lo que es la sustitución de fármacos. La prescripción de medicamentos biológicos es una responsabilidad del médico y estaría prohibida la sustitución sin autorización expresa y conocimiento del médico y la aceptación del paciente. Esto está claramente. Por eso necesitamos a los clínicos y necesitamos a los pacientes. Y está claro que para iniciar un tratamiento, y los datos de Madrid lo confirmaban, con un principio activo, y una vez que están establecidos los objetivos terapéuticos y las características específicas de este paciente, cuando existan diversas marcas de un principio activo, lo lógico debe considerar objetivos, criterios económicos de gestión y la decisión de la propia Comisión de Farmacia del hospital para iniciar fármaco en un paciente determinado y usar un biosimilar. Los cambios porque la EMA no ha regulado la intercambiabilidad de fármacos y esto lo ha dejado a potestad de cada uno de los estados. No existe una normativa específica de intercambiabilidad entre fármacos y esto sí que creemos que sería un avance. Lo comentaré en las conclusiones finales. Y también deberíamos facilitar que la prescripción del médico sea real, que no se pongan objeciones de herramientas para alcanzar en la página 25 del de prescripción el fármaco que los clínicos piensan que es el mejor para su paciente. Este aspecto porque la continuidad nos parece esencial y puesto que puede haber cambios a lo largo del tiempo, en lo que sean los concursos, no sabemos qué va a pasar dentro de 2 años, sí que se debe asegurar la continuidad de tratamiento con el biosimilar con el que se ha iniciado, porque no hay estudios de intercambiabilidad entre biosimilares
y a mi juicio no los va a haber nunca. No los va a haber nunca. Y los cambios generalizados, que sería este problema, no podemos estar cambiándole al paciente porque se genera un problema de seguimiento, de adherencia y de confianza. No podemos cambiar biosimilares de un año para otro, porque esto se favorece los errores, las dudas de los pacientes acerca de si no están cambiando un paciente. Están cambiando y tiene que entender por qué se hace. Y, desde luego, dificultar la farmacovigilancia. Y no se puede sustituir en el acto de la dispensación un fármaco prescrito por un clínico sin la autorización expresa del médico prescriptor, y esto está claramente regulado en la Ley de Garantías de Uso Racional del Medicamento. ¿Qué decir acerca de la intercambiabilidad? Pues no extrapolar, porque en realidad un genérico, y lo estamos viendo, es una sustitución de una molécula por otra igual, que se hace en el hospital con nuestro vademecum hospitalario, que se hace en la farmacia sin ningún problema. Y a veces la intercambiabilidad se utiliza como un criterio técnico-científico y otras como un criterio administrativo. Y tendríamos que ponernos de acuerdo. Porque existen repercusiones potenciales sobre el paciente y, sobre todo, la adherencia, la confianza o el potencial efecto nocebo. Y respecto al posicionamiento de sociedades y pacientes, pues considera la perspectiva de los médicos y pacientes, aunque, bueno, luego los pacientes van a moderar, están representados aquí. El cambio automático no nos parece aceptable. Debe estar acordado y hecho bajo consenso con los clínicos. Sí que nos parece muy bien fomentar la competencia entre originales y biosimilares. Tenemos que hacer un esfuerzo por disponer de indicadores fiables de seguimiento. Tenemos paciente, diagnóstico, tratamiento, resultados clínicos. Y esto, la mayoría de las veces, y esta mañana se hacía alusión al grupo de enfermedad inflamatoria en nuestro país, estos registros están soportados por las sociedades científicas, pero no por la Administración sanitaria. Tenemos que saber cuáles son el impacto en salud de los fármacos de alto costo. Y tenemos que desarrollar estrategias fiables de potentes sistemas de información para poder analizar mediante Big Data, cosa que tienen muchísimos países, cuál es el impacto de uso de determinados medicamentos. Garantizar los derechos de los pacientes y los médicos, respetar la prescripción por nombre comercial, formar a los médicos en el uso de biosimilares. Hay que formar a los médicos, porque antes eran un grupo pequeño que utilizaban biosimilares, pero cada vez se amplía, y ya en atención primaria, en múltiples especialidades, y tienen que tener formación médica para el uso de biosimilares. Y hay que dar también información a los pacientes y a las asociaciones de pacientes. Y deberíamos tener unas reglas de las autoridades sanitarias acerca del intercambio. Esto nos facilitaría muchísimo las cosas porque sería una orientación para todo el sistema sanitario. Y nos preocupa especialmente algunos aspectos relacionados con decisiones que pueden tomar en distintas comunidades autónomas, porque se pueden generar algunas dificultades, primero, de inequidad en el acceso o no acceso y en el seguimiento de los pacientes. Miren ustedes, los pacientes se mueven por toda España y pasan 3 meses en Andalucía y viven 9 meses en León, y hace falta asegurar que un paciente que viene con un biosimilar, la continuidad de tratamiento esté asegurada. Conclusiones finales. Estamos de acuerdo en favorecer y cuenten con nosotros para fomentar el uso de biosimilares en lo que respecta a nuestros asociados, a todas las sociedades científicas. Para el tratamiento de inicio, claramente considerar los criterios del centro, sin lugar a dudas. Para el intercambio, contad con los médicos y los pacientes. Hacer siempre prescripción por marca y que haya una trazabilidad que esté garantizada, y tener siempre un conocimiento preciso del fármaco que está usando el paciente por parte de los médicos y de los pacientes, y garantizar, y esta mañana se hacía mención a esto, el aprovisionamiento.
Y miren ustedes, la prescripción no es un acto administrativo, es un acto clínico complejo y es un acto médico insustituible, que es la culminación de una aproximación diagnóstica a esa persona y a esa enfermedad en un contexto determinado. Y, a nuestro juicio, no se debería cambiar a pacientes estables por motivos de gestión. Por último, y esta es una recomendación que me permito ofrecerle a las autoridades sanitarias, a las compañías de biosimilares, si quieren promover e incentivar el uso de biosimilares en el Sistema Nacional de Salud, cuenten con los profesionales. Antes se hacía mención a esto, que son responsables del diagnóstico, de la prescripción, de la información, del seguimiento de los pacientes y de determinar si el paciente ha ido bien o ha tenido o no ha ido bien. Y creemos que los clínicos son un factor clave. En aquellos centros donde los clínicos están involucrados en las decisiones, junto a una comisión de alto impacto, con la comisión de farmacia, esto tendrá éxito. Respecto a ello, nuestra oferta de las sociedades científicas en cualquier relación institucional, pues para el propio Ministerio o para cualquiera de las consejerías de salud o de los servicios de salud de las autonomías, y desde luego cuenten con los profesionales de todos los centros para desarrollar estrategias locales. Cuenten con los profesionales porque así tendrán éxito. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor García Alegría. Yo creo que vamos a tener, aunque vamos un poco ajustados de tiempo, si me permite, en segunda mesa vamos a tener tiempo para al menos hacer un par de preguntas. No sé si hay alguna pregunta, alguien que quiera preguntar en la sala. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues venga, adelante. ¿Te podrías presentar, por favor? Buenos días. Yo soy la responsable de contratación del laboratorio Biogen y quiero hacer una pregunta con respecto a cómo se configuran actualmente los acuerdos marcos centralizados de adquisición de algunos medicamentos. Preguntar a los ponentes si consideran que el enfoque de estos acuerdos marco en criterios únicos de adjudicación, como puede ser el precio, redunda finalmente en una compra estratégica de medicamentos, y si finalmente este tipo de compras que tienen que ver con comprar al más barato realmente puede redundar en un beneficio para el paciente. Saber cuál es su posición al respecto. Vale, muy bien. Aquí hay que tener en cuenta que las administraciones estamos sujetas a la ley de contratos del sector público. Por tanto, tenemos ese corsé administrativo del cual no nos podemos salir, ¿no? Y en ese corsé hay seis principios que son capitales, que es el de publicidad, transparencia, concurrencia, igualdad, proporcionalidad e integridad, ¿no? Entonces, evidentemente los acuerdos marcos siguen un procedimiento administrativo que es complejo, ¿no? Los acuerdos marcos precisamente lo que permite es que entren otros proveedores. ¿El precio es un elemento determinante? Sí, evidentemente es un elemento determinante, pero no es el único, ¿no? Precisamente en este sentido, Biosim lo que trata de hacer es hacer posicionamientos respecto a los acuerdos marcos que tengamos que hacer las administraciones para ver en qué medida se pueden tener en cuenta otras circunstancias. Luego hay un contexto económico que muchas veces te ves condicionados en la variabilidad del precio en función del contexto económico. Cuanto más complejo, más peso tiene el precio. Pero se tienen en cuenta siempre distintos criterios, y los acuerdos marcos precisamente lo que permite es centrar una pluralidad de proveedores en base a los principios que acabo de decir de la Ley de Contratos del Sector Público. Sí. Hola, buenos días. Yo vengo de la Comunidad Autónoma de La Rioja, soy la jefe de servicio de farmacia. Como ya se ha comentado también antes, nuestra comunidad es la primera a nivel nacional en el uso de biosimilares. Entonces, quiero dar un par de datos. Infliximab biosimilar 2015, cuando salió, efectivamente estábamos en plena época tratamiento de hepatitis C, SOAL y demás. Por una ley, digamos, de compensaciones, decidimos que si gastábamos por un lado, intentaríamos ahorrar con otro. Intentamos utilizar el biosimilar con el servicio digestivo, nos fue muy bien,
pero también, como ha comentado antes, Canarias, tuvimos encima de la mesa quejas, protestas, informes de gabinetes jurídicos, lo indecible. O sea, con esto quiero decir las dificultades que hubo. Pero bueno, año 2015 gastábamos en biológico 1.600.000 y pico mil euros. Año 2022 gastamos en biosimilar Infliximab al 100% a 800 y pico mil, la mitad. El número de unidades que gastamos es un 32% más. ¿Que son eficaces, seguros y más baratos? Esto es palmario. Entonces, escuchar ahora aquí a que digan que la gestión quizá no está por encima de la prescripción del médico individualizadamente de un paciente, yo no puedo estar mucho de acuerdo con eso. También debo decir otro dato. A nivel nacional, creo que el gasto farmacéutico, por datos que suele enviar Patricia, anda por los 8.500 euros con un incremento este año respecto al anterior de 6,8%. En nuestra comunidad no ha llegado al 3%. O sea, creo que este uso de biosimilares tiene algo que ver. Entonces, a veces, con todos estos datos, como dice Olga, esto es el día de la marmota. Llevamos 15 años. Como hay posibilidad de mejora, seguiremos hablando de ello. Pero que se empiece a decir que hay que preguntar al médico, al paciente y al presidente de la comunidad de vecinos si autoriza esta marca o la otra, es que ya nos parece que no procede. Por supuesto que hablamos con los médicos, por supuesto que hablamos con los pacientes. Estas polémicas a veces son ficticias. Te encuentras pacientes súper motivados, tranquilos, que todo lo que les digas respecto a hacer el switch les viene bien. El paciente reductible que tiene efecto nocebo está ahí y no intentes convencerlo. ¿Quieres un marca? Quieres un marca. Pero hay que decirle que el servicio de farmacia no es un supermercado, que cojo este o el otro de allá. Hay una gestión y tiene que ser clara. Y el cliente, como también han comentado, es el servicio público de salud. No es el paciente individual, el médico individual y no sé qué. Lógicamente hay que hablar con los médicos. Lógicamente hay trazabilidad. Se ve claramente que si algún paciente tiene un problema, notifíquenlo en farmacovigilancia, pero no se nos diga que he tenido un problema con un paciente que me ha ido mal un biosimilar y no utilizo nunca jamás un biosimilar y sigo con el biológico pagándolo al doble. Entonces, yo todo esto lo quiero comentar y creo que se debería un poquito avanzar y no entrar en un bucle de estar siempre hablando de lo mismo. Luego, claro, pues con el médico tiene su paciente y la relación médico-paciente pues está ahí, es muy clara, tiene mucha confianza, pero también hay que decir que el paciente, cuando está estabilizado, igual ve al médico una vez cada 5 o 6 meses. Los boticarios lo estamos viendo cada mes o cada 2 meses, cada vez que viene a recoger el tratamiento. En el momento de dispensación aclara sus dudas, le explicas, le dices. No hay que tener miedo al paciente informado y hay que informarle. Lo que hay que parar es al paciente demandante quejoso y protestón que quiero. Eso no hay que hacerlo, pero hay que poner encima de la mesa las situaciones que hay. Y bueno, no me quiero extender más, no sé. Gracias. ¿Alguna? Necesariamente por alusiones tengo que hablar. Voy a tratar de ser mesurado. He debido explicarme mal para que salga a colación el presidente de su comunidad de vecinos. Me he debido explicar muy mal. Vamos a partir del principio de realidad. Los médicos la tenemos muy claro cuál es el principio de realidad. El principio de realidad es que hay una heterogeneidad en la penetración del uso de biosimilares en nuestro país. Principio 1. Segundo principio, la ley otorga esta capacidad por el momento a los médicos y a los pacientes. Eso también es un principio incontestable. Tercero, que tenemos que propugnar este cambio y hacer que todos los vectores confluyan, el liderazgo clínico y tal, pero creo que esto hay que hacerlo con acuerdo y deberíamos aprender de aquellos lugares, de aquellos países, de aquellos hospitales donde han sido más exitosos. Pero partamos del principio de realidad. Y el principio de realidad es que hace falta convencer a los clínicos porque no se puede imponer. Y, por tanto, el comportamiento clínico hay que modularlo con una cultura, con formación
con participación y con información. Y esta es la posición que tiene FACME y la posición personal mía. Gracias. No sé. A ver si estamos de acuerdo y con los médicos tenemos una relación muy estrecha. Lógicamente, el médico pues sabe del efecto nocebo de un paciente y hay que convencerlo y hay que respetarlo eso. Pero en las comisiones están representados órganos de gobierno. No es que las comisiones sean ejecutivas, son asesoras, pero la dirección luego dice, la dirección, tanto sea del hospital, el director médico, el director gerente, llega un momento que considera el biosimilar línea estratégica y dice hágase. Entonces, las prescripciones deben de llegar, por lo que sea, por principio activo, por el nombre del biosimilar que ha decidido el hospital. Si no hay Remicade, porque ya no se compra Remicade, que no llega una prescripción de Remicade, porque se ha decidido que va a haber un biosimilar. Y eso es lo que hay que hacer. Y si hay algún paciente, se escucha, o algún médico, pero como excepcionalidad, por favor, no me cambiéis esto, que el padre dice que el hijo, desde que le han cambiado la pluma al niño… Mal. Situaciones de esas hay muchas y se escuchan. Pero seguir con la idea de que cada médico es soberano de poner lo que quiera en base a que la inmunogenicidad, sí, que está ahí, pero que con la experiencia que tenemos ya sabemos que no es tan problemático, se maneja muy bien. Entonces, hay que ir introduciendo en que la prescripción se tiene que hacer como dicen los órganos de gobierno, que es el gobierno del hospital, perdón, que es, se prescribe biosimilar, paciente nuevo, en el switch. Entonces, que viene una prescripción de biológicos y habla con el médico, esto no vale, justifícalo, habla como quieras. Pero estamos ya en esa fase, no en la anterior de que cada médico a su paciente le pone lo que lee. No sé si me explico. Si lo demás estamos de acuerdo. Y yo también voy a llamar a alguna puerta para eso de las ganancias compartidas que a mí tampoco me han tocado. Entonces, a ver si vamos los dos y conseguimos algo. Muy bien, hay que ir los dos y así tenemos consenso. ¿Hay alguna mano más levantada? Pregunta corta, porque si no, no damos lugar a la siguiente mesa, ¿vale? Creo que ahí y allí detrás había otra, ¿no? Por favor. Sí, buenos días. Soy jefa de servicio de farmacia, farmacéutica de hospital. Vengo desde Valencia, del General de Valencia. Y he venido como muy ilusionada porque estamos aquí en la casa de hacer política sanitaria. Y los que estamos en el día a día viendo pacientes, lo que entendemos es que el tema de los biosimilares ya es un tema de política sanitaria. La evidencia ya y estudios hay de intercambiabilidad, el miedo que daba en un inicio, la posibilidad de inmunogenicidad y demás, todo eso ya hay evidencia científica que nos ha quitado los miedos. Y el tema es ya que las políticas sanitarias del Ministerio se vayan haciendo desde las consejerías, la educación a los pacientes y, por favor, de la manera más coordinada posible para que sean mucho más eficientes. Bueno, esa armonización entre legisladores y profesionales creo que es necesaria y los farmacéuticos de hospital somos protagonistas y sufridores, porque en el tema de armonizar lo que son los acuerdos marco con la utilización de medicamentos biosimilares, pues sucede que nos vemos muchas veces los jefes de servicio de farmacia en la encrucijada de que medicamentos biológicos de marca quedan fuera de las licitaciones, los pacientes los llevan, no hay una política de intercambiabilidad y no se modifica la prescripción. Yo estoy cometiendo una ilegalidad. Si compro el medicamento biológico de marca, no lo puedo cambiar y el paciente me lo está demandando y tampoco puedo dejar al paciente sin medicación. Esa es la encrucijada. Entonces, necesitamos respuestas reales, urgentes. Al final, nuestras sociedades lo que dicen es, bueno, pues vamos a hacer una ponderación de qué es más ilegal que otra cosa. O sea, delante de un juez, ¿en qué me las puedo ver peor? De decir, ¿puedo dejar al paciente sin medicamento? Sería muy grave. El juez me diría, oiga, usted, vale, sería la última opción. ¿Puedo hacer intercambiabilidad yo así a mi aire? No, porque hay una legislación que lo dice.
¿Puedo comprar fuera del acuerdo marco? Pues bueno, parece que es la opción de la que sería ilegal, pero en esa nos vemos. Y esa es la realidad. Entonces, filosofar, conocimientos, pero hace falta ya acciones reales que permitan solucionar temas que ya están encima de la mesa. Muchas gracias. De hecho, un pequeño apunte cuando ha dicho el doctor García Alegría. Tenemos que ver cómo nos saltamos. No nos podemos saltar la ley de contratos que nos lo ha dicho. Lo que tenemos que ver es cómo avanzamos y cómo conseguimos el reto, que es lo que quería poner a veces de manifiesto al principio de esta mesa, cómo conseguir el reto de que esos procedimientos de compra respondan a las necesidades de la Administración, de los servicios de farmacia, de los profesionales y de los pacientes. No podemos enrocarnos en argumentos y en discusiones que no nos van a hacer avanzar. Tenemos que ver cuáles son las soluciones que podemos poner encima de la mesa. Ese era, yo creo, que el objetivo de esta mesa. Yo creo que cada uno ha aportado qué aspectos cree que puede avanzar. La Comunidad de Madrid, bueno, pues nos ha mostrado cómo ha llegado, porque la Comunidad de Madrid nos ha dicho una cosa muy interesante. El 100% casi de mis pacientes nuevos están y no hay problema. Hay una parte importante de intercambios. La directora general también ha hablado de cómo tenemos ya una penetración del 67%. Luego eso significa que hay mucha certidumbre. Si no hubiera tanta certidumbre no habría tanta penetración. Olga, de las posibilidades y de los retos del día a día, y el doctor García Alegría, yo creo que lo que ha puesto de manifiesto es la necesidad de que se cuente con los profesionales también en los procedimientos de adquisición. Si se cuenta con los profesionales y se les escucha, igual que a los pacientes, seguramente podemos configurar un procedimiento de adquisición en el que todos ganen. ¿Qué es lo que tenemos que conseguir? Es el reto que yo creo que hemos puesto encima de esta mesa y que espero que en las próximas jornadas lo que digamos es cómo hemos conformado estos procedimientos de adquisición para responder a todas estas realidades. O sea, que salimos de aquí con un deber. Si habéis venido nada más que a recibir, ya veis que os vais con deberes. Entonces yo, por mi parte, lo siento si ha quedado alguna pregunta, pero es que tengo que dar paso a la siguiente mesa, que también es muy interesante. Necesitamos saber en la casa que nos gobierna a todos qué opinan sobre biosimilares a aquellos que nos gobiernan. Entonces, muchas gracias a todos.